Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Lupus eritematoso sistémico. Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Definición. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica debida a una lesión tisular mediada por el sistema inmunitario. Las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico pueden afectar a la piel, las articulaciones, el riñón, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, las serosas y los sistemas sanguíneo e inmunitario. La enfermedad es muy heterogénea, con pacientes que manifiestan combinaciones variables de manifestaciones clínicas. En la mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico la enfermedad se caracteriza por una evolución clínica con reactivaciones y remisiones, aunque algunos muestran un patrón de actividad crónica. Los desencadenantes moleculares de la enfermedad son desconocidos, pero se sabe que en la patogenia interviene la producción de autoanticuerpos que muestran múltiples especificidades, entre los que son frecuentes los que tienen reactividad por proteínas ligadoras de ácidos nucleicos. Los inmunocomplejos, junto a las células y mediadores solubles del sistema inmunitario, generan inflamación y lesión tisular. Los métodos de tratamiento suelen consistir en la inmunodepresión. Epidemiología. Una característica notable del lupus eritematoso sistémico es que aparece con mucha mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Además de la tiroiditis de Hashimoto y el síndrome de Sjögren, la relación mujer-hombre es de aproximadamente 8:1 a 10:1 en los adultos, y en la mayoría de los casos se diagnostica entre las edades de 15 a 44 años. En niños y mujeres mayores de 55, el cociente es cercano a 2:1. La prevalencia de lupus eritematoso sistémico se calcula en aproximadamente 73 por 100.000 en los Estados Unidos de Norteamérica, y la incidencia de casos nuevos es de 5,5 por 100.000 por año. La prevalencia, gravedad y características de la enfermedad difieren en diferentes grupos étnicos, y el lupus eritematoso sistémico es 2,3 veces más frecuente en los estadounidenses de raza negra que en la población blanca. La gravedad de la enfermedad es mayor en los hispanos que en los blancos, aunque hay menos datos sobre las poblaciones hispanas. Los asiáticos también pueden tener una mayor prevalencia de la enfermedad que los blancos. Estudios recientes del lupus en poblaciones minoritarias indican que los factores socioeconómicos contribuyen de manera importante a la mayor prevalencia y gravedad de la enfermedad en los estadounidenses de raza negra y en los hispanos estadounidenses. Biopatología. El conocimiento actual de la patogenia del lupus incorpora el papel de la predisposición génica basada en un modelo de umbral en el que participan múltiples genes. Desencadenantes ambientales, como la infección microbiana, la luz del sol y ciertos fármacos. Y la alteración de la función del sistema inmunitario. Avances recientes en la inmunología han centrado su atención en los mecanismos que son responsables de la activación del sistema inmunitario innato. Es probable que al menos algunos de los contribuyentes génicos y ambientales al lupus favorezcan la activación del sistema inmunitario innato y la consiguiente autoinmunidad. Otros pueden contribuir a la inflamación y la lesión tisular. La inducción de respuestas de estrés celular, como la modificación oxidativa de las proteínas celulares, tiene interés en la actualidad como mecanismo que vincula los desencadenantes ambientales y la disfunción inmunitaria. Los modelos murridos han resultado útiles para identificar genes que podrían contribuir a la proclividad al lupus o definir patrones de enfermedad. La producción de autoanticuerpos característica del lupus eritematoso sistémico y el desarrollo de la nefritis y la muerte acelerada se han demostrado en numerosas cepas murridas en las que se habían modificado genes del sistema inmunitario. En la mayoría de los casos no se han observado alteraciones en genes humanos homólogos. La fácil inducción de la enfermedad lúpica en modelos murridos indica que hay numerosas posibles vías patogénicas que podrían conducir a las manifestaciones clínicas del lupus. Se desconoce si estas vías moleculares son responsables del lupus eritematoso sistémico humano, aunque los mediadores de la respuesta inmunitaria a la infección viral, sobre todo los componentes de la respuesta de interferón de tipo 1, están asociados al lupus, tanto en sistemas murinos como humanos, y es probable que sean importantes en la patogenia de la enfermedad. Genética. La importante contribución génica a la proclividad al lupus señala la alta concordancia de la enfermedad que hay en los gemelos monocigotos, 14 a 57%.
Los genes que podrían ser responsables de la mayor proclividad al lupus o a su gravedad son los que codifican componentes de la vía del complemento, como C1q, C2 y C4a. La producción alterada de los primeros componentes del complemento puede reducir la eliminación de células apoptósicas, lo que hace que aumente el grupo de autoantígenos disponibles, o se reduzca la solubilidad de los inmunocomplejos. Las variantes polimórficas en los componentes de las vías del receptor de tipo TOL que regulan la producción de interferones de tipo 1, incluido el factor regulador del interferón 5, se han asociado a un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y aumentan la actividad del interferón en el plasma en algunas poblaciones. La asociación del lupus eritematoso sistémico a los alelos de la clase segunda del complejo principal de histocompatibilidad antígeno leucocítico humano DR2 y antígeno leucocítico humano DR3 se ha demostrado en muchos estudios y es más llamativa en los pacientes que expresan autoanticuerpos con especificidades particulares. Los polimorfismos en los genes del receptor para el FCFCGR2A y FCGR3A se han asociado a la nefritis del lupus eritematoso sistémico, posiblemente por una alteración en la eliminación de los inmunocomplejos. Variantes del gen PTPN22, que codifica una fosfatasa que regula la activación del linfocito T, también se asocian al lupus eritematoso sistémico. Los estudios de asociación pangenómicos han expandido la lista de las variantes de genes asociadas al lupus entre las que se encuentran reguladores de la activación del sistema inmunitario innato, NFAID3, IDGAM, IRAK1, y moléculas transmisoras de señales importantes en la activación de los linfocitos, STAT4, BANK1, BLK y LIN. Se han identificado mutaciones poco frecuentes en genes que codifican proteínas que regulan la integridad y la degradación de ácido nucleico. Cabe citar entre ellas las de los genes TREX1, que codifica una ADNasa, SAMD1, una trifosfato hidrolasa, RNase2A, B y C, y ADAR, una adenosina hidrolasa específica de ARN en algunos pacientes con un síndrome parecido al lupus denominado síndrome de Aicardi-Goutieres, caracterizado por lesiones cutáneas, alteración del sistema nervioso central, autoanticuerpos y una concentración alta de interferón. También se han detectado mutaciones en estos genes en un reducido número de pacientes con lupus eritematoso sistémico, y ello ha proporcionado información novedosa sobre la contribución probable de los ácidos nucleicos endógenos a la activación del sistema inmunitario inespecífico y a la patogenia del lupus 4. Los datos disponibles indican un aspecto común. Los genes asociados al lupus confieren una mayor activación o una alteración en la regulación de las respuestas inmunitarias innatas o adaptativas, con un aumento del interferón de tipo 1 observado a menudo asociado al genotipo de riesgo. Desencadenantes ambientales. Se han estudiado varios posibles desencadenantes ambientales del lupus. Aunque el predominio femenino del lupus eritematoso sistémico implica la participación de factores hormonales en la enfermedad, conceptos recientes señalan una posible contribución de la modificación epigenética o efectos de dosis del cromosoma X como responsables de al menos una parte del sesgo sexual. Se han propuesto los desencadenantes microbianos, en particular las infecciones virales, compatibles con los síntomas constitucionales que a menudo caracterizan la primera fase de la enfermedad. El virus de Epstein-Barr ha generado un particular interés entre los investigadores porque la frecuencia de infección previa en los pacientes con lupus eritematoso sistémico es significativamente superior a la de la población general, 99 frente a 94%. Las pruebas de exposición a otros virus, como el citomegalovirus, son equivalentes entre los pacientes con lupus eritematoso sistémico y los sujetos control sanos. La exposición a la luz ultravioleta es un desencadenante bien descrito de las reactivaciones del lupus. Los posibles mecanismos son el daño del ADN, inducción de respuestas de estrés celular y la inducción de la apoptosis de las células cutáneas, lo que da lugar a la concentración de ácidos nucleicos y proteínas asociadas en vesículas de la membrana celular y a una mayor disponibilidad para su procesamiento por las células presentadoras de antígeno. Los datos también apoyan una asociación entre el consumo actual de tabaco y los anticuerpos contra el ADN bicatenario y la actividad del lupus. Ciertos fármacos, como la procainamida y la hidralazina, pueden inducir un síndrome análogo al lupus, pero los síntomas disminuyen habitualmente tras suspender el fármaco. Estas sustancias pueden favorecer la desmetilación del ADN, lo que altera la expresión de los genes y potencialmente aumenta la disponibilidad de ADN inmunoestimulador. Se ha publicado que las sulfamidas antibióticas inducen la reactivación del lupus en algunos pacientes.
La administración de interferón alfa recombinante a los pacientes con neoplasias malignas sanguíneas o hepatitis C se ha asociado a la inducción de un síndrome lúpico. Además, los fármacos contra el factor de necrosis tumoral han inducido autoanticuerpos lúpicos y en ocasiones el lupus clínico en los pacientes con artritis reumatoide. Desencadenantes inmunitarios. Los factores génicos y ambientales que aumentan la probabilidad de aparición del lupus eritematoso sistémico actúan probablemente sobre el sistema inmunitario para inducir la autoinmunidad y la inflamación y lesión tisular consiguiente. Además de los mecanismos que aumentan la disponibilidad de autoantígenos, como la luz ultravioleta, la expresión alterada de los productos génicos que median o regulan la apoptosis o la alteración en la eliminación de restos apoptósicos, dan lugar a la activación generalizada del sistema inmunitario y contribuye a la autoinmunidad en el lupus. En paralelo con los acontecimientos responsables de las respuestas inmunitarias eficaces dirigidas a microorganismos exógenos, la autoinmunidad que aparece en los pacientes con lupus eritematoso sistémico exige probablemente la activación de respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. La respuesta inmunitaria innata se activa primero por patrones moleculares frecuentes expresados en el microbio y da lugar a una capacidad aumentada de la célula presentadora de antígeno y a la generación satisfactoria de una respuesta inmunitaria adaptativa específica frente al antígeno. La caracterización de la familia de receptor de tipo TOL de receptores de reconocimiento del patrón ha proporcionado un punto de vista nuevo de los mecanismos a través de los cuales estímulos exógenos y endógenos, entre ellos los inmunocomplejos que contienen ácidos nucleicos, activan al sistema inmunitario innato y promueven la inducción de una respuesta inmunitaria adaptativa frente a lo propio. Interferón de tipo 1. Estudios recientes de la expresión génica en las células mononucleares de la sangre periférica de pacientes con lupus eritematoso sistémico empleando la tecnología de las micromatrices han demostrado que la activación de los genes que regula el interferón de tipo 1 es una característica frecuente en los pacientes con una enfermedad activa y que podría representar una activación del sistema inmunitario innato. El interferón alfa podría ser responsable de muchas alteraciones inmunitarias observadas en el lupus eritematoso sistémico y se le identifica como un posible objetivo terapéutico. Se plantea que los inmunocomplejos que contienen ADN o ARN contribuyen a la producción de interferón de tipo 1 en el lupus eritematoso sistémico. El ADN desmetilado rico en CpG o el ARN asociado a proteínas ligadoras de ácidos nucleicos pueden activar las células dendríticas plasmocitoides y otras células del sistema inmunitario a través del receptor de tipo TOL y así inducir la producción de interferón de tipo 1, interferón alfa o interferón beta, y otras citocinas proinflamatorias. Diversos efectos del interferón de tipo 1 sobre la función del sistema inmunitario son compatibles con la alteración de las respuestas inmunitarias observadas en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, como la maduración de las células dendríticas, el aumento del cambio de clase de inmunoglobulina a isotipos de inmunoglobulina maduros, inmunoglobulina IgG e IgA, y la inducción de mediadores solubles que aumentan la diferenciación del linfocito B y las respuestas inflamatorias, como el estimulador del linfocito B, BLyS, y el interferón gamma. La inducción de un microambiente inmunoestimulador por el interferón alfa puede apoyar el desarrollo de una respuesta inmunitaria humoral dirigida a autoantígenos, en particular partículas intracelulares que contienen ácidos nucleicos y proteínas ligadoras de ácidos nucleicos. No se sabe por qué algunos sujetos inician la activación del sistema inmunitario dirigida contra autoantígenos y otros no. Además de sus efectos sobre la función del sistema inmunitario, el interferón de tipo 1 se ha asociado a disfunción celular endotelial y puede contribuir a la aparición de patología vascular ateroesclerótica en pacientes con lupus. Autoanticuerpos. Los autoanticuerpos lúpicos más característicos se dirigen contra partículas intracelulares que contienen ácidos nucleicos y proteínas ligadoras de ácidos nucleicos. El conocimiento del significado de la inducción de estos autoanticuerpos particulares puede proporcionar pistas sobre la causa del lupus eritematoso sistémico. Un análisis reciente del espectro de autoanticuerpos presente en los sueros de sujetos a los que después se diagnosticó un lupus eritematoso sistémico ha señalado que los autoanticuerpos reactivos frente a ciertas proteínas ligadoras del ARN, como la proteína Rho, aparecen pronto en la fase preclínica de la enfermedad, junto a la positividad de los anticuerpos antinucleares.
A estos lupus eritematoso sistémico siguen con frecuencia los anticuerpos contra el ADN y, finalmente, la aparición de anticuerpos específicos frente a las proteínas espliceosómicas SMIT y la ribonucleoproteína aproximadamente en el momento del diagnóstico. Estas observaciones indican que las personas con progresión de proteínas contra la inmunidad humoral asociadas a RNA anticuerpos que se unen al ADN y a otras especificidades son las que registran una autoinmunidad suficiente para manifestar síntomas clínicos. Aproximadamente un tercio de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tiene autoanticuerpos reactivos con los fosfolípidos o las proteínas asociadas a ellos, en particular la beta-2, glucoproteína y estos autoanticuerpos también pueden estar presentes independientemente del lupus eritematoso sistémico en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Inmunocomplejos y complemento. La lesión en los tejidos y órganos en el lupus eritematoso sistémico está mediada por el depósito o formación en el mismo lugar de inmunocomplejos y la consiguiente activación del complemento y la inflamación. El sistema del complemento, compuesto de más de 30 proteínas que actúan en concierto para proteger al huésped frente a los microorganismos invasores, inicia la inflamación y lesión tisular. La activación del complemento favorece la quimiotaxia de células inflamatorias y genera fragmentos proteolíticos que potencian la fagocitosis por los neutrófilos y los monocitos. La vía clásica se activa cuando los anticuerpos se unen al antígeno y generan efectores potentes. Los mecanismos de activación de la vía alternativa difieren en que los inicia la unión de componentes del complemento activados espontáneamente en las superficies de los microorganismos patógenos o los propios tejidos. El C3A, una anaflotoxina que se une a receptores en los leucocitos y otras células, causa la activación y liberación de mediadores inflamatorios. El C5A es una potente molécula soluble inflamatoria, anaflotóxica y quimiotáctica que promueve el reclutamiento y activación de neutrófilos y monocitos y media la activación de la célula endotelial a través de su receptor. La liberación de intermediarios reactivos del oxígeno y del nitrógeno es un mecanismo adicional que contribuye a la lesión del tejido. Figura 266, 1. Proporción de pacientes con pruebas de anticuerpos positivas en relación con el momento del diagnóstico o a la aparición de la primera manifestación clínica del lupus eritematoso sistémico. Para cada autoanticuerpo, se evaluó la proporción de pacientes con un resultado positivo en las pruebas en relación con el momento del diagnóstico o el momento de aparición del primer criterio clínico. En los análisis temporales desde el desarrollo del anticuerpo hasta el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos antinucleares aparecieron significativamente antes que los anticuerpos anti-SMIT y los anticuerpos frente a la ribonucleoproteína nuclear, pero no significativamente antes que los antifosfolipídicos, los anti-RO, anti-LA o anti-ADN bicatenario, anti-ADN-DS. Los tejidos atacados por la actividad del sistema inmunitario en el lupus son la piel, donde los inmunocomplejos y el complemento se depositan en un patrón lineal, como se demostró en la prueba de banda del lupus, en la que se identificaban anticuerpos depositados por medio de un marcado fluorescente, los glomérulos y las válvulas cardíacas. Los anticuerpos reactivos frente a las neuronas del hipocampo en el encéfalo pueden mediar la muerte excitotóxica. Los mecanismos inmunitarios e inflamatorios responsables de la vasculopatía del lupus son multifactoriales y no se han definido claramente. Se observa una lesión microvascular en las arterias esplénicas que se caracteriza por el típico patrón en piel de cebolla de depósito concéntrico de tejido conectivo. Además de la lesión vascular mediada por la inflamación, la trombosis, incluidos los microtrombosis, contribuyen a la isquemia y la necrosis celular en el encéfalo y otros órganos. Manifestaciones clínicas. Síntomas y signos generales o por sistemas y aparatos. Síntomas y signos. Síntomas constitucionales. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que afecta a casi todos los componentes del sistema inmunitario y puede acompañarse de síntomas constitucionales similares a los que se ven en el marco de una infección microbiana. Son frecuentes la astenia, la cefalea, la pérdida de peso y la fiebre, junto a las artralgias generalizadas, las mialgias y la linfoadenopatía. El nivel de actividad del lupus eritematoso sistémico suele seguir un patrón de reactivaciones y remisiones, aunque algunos pacientes mantienen una enfermedad activa durante períodos prolongados.
Es importante una vigilancia cuidadosa en busca de la aparición de una afectación de órganos importantes para asegurar un ajuste oportuno del tratamiento médico. Figura 266, 2. Exantema malar en una paciente con lupus eritematoso sistémico. Se observa que el exantema no sobrepasa el pliegue nasolabial. Tabla 266, 1. Manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. Piel y mucosas. La piel y las mucosas se afectan en la mayoría de los pacientes con lupus. El exantema facial eritematoso con una distribución en forma de mariposa a través de las prominencias malar y nasal y que respeta los pliegues nasolabiales es el exantema clásico del lupus eritematoso sistémico y se ve en el 30 a 60% de los pacientes. El exantema en mariposa lo desencadena a menudo la exposición al sol, pero la fotosensibilidad también puede demostrarse de forma difusa en otras zonas del cuerpo. Las lesiones cutáneas discoides son placas eritematosas con cicatriz central y pueden estar cubiertas por una escama. Estas lesiones se ven en alrededor del 25% de los pacientes, afectan al cuero cabelludo o la cara y los pabellones auriculares, y pueden asociarse a la alopecia. Las lesiones discoides pueden estar presentes sin las manifestaciones sistémicas del lupus eritematoso sistémico, lupus discoide. Además de la alopecia cicatricial del lupus discoide, una alopecia más transitoria puede ser un signo clínico de aumento de la actividad de la enfermedad y se asocia a una apoptosis de las células en el folículo piloso. La inflamación de la dermis profunda y la grasa subcutánea puede provocar una paniculitis lúpica, con nódulos duros dolorosos que a veces se adhieren a la epidermis para provocar irregularidades en la superficie de la piel. El lupus eritematoso cutáneo subagudo se ve en zonas expuestas al sol y puede consistir en placas eritematosas o lesiones psoriasiformes. Se asocia a autoanticuerpos frente a la proteína Rho, síndrome de Sjögren, ligadora de ARN. Las úlceras mucosas, en especial en la mucosa bucal y la zona superior del paladar, se deben a una mucositis y son típicas del lupus eritematoso sistémico. Las manifestaciones de la vasculopatía también son frecuentes en el lupus eritematoso sistémico, incluido el espasmo arteriolar o los infartos en los pliegues ungueales, un patrón reticular difuso sobre la piel, descrito como lívido reticular y lesiones petequiales y purpúricas o urticariales en las extremidades. La vasculopatía en el lupus eritematoso sistémico se asocia a menudo a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Sistema osteomuscular. Las artralgias y la artritis no erosiva se encuentran entre las manifestaciones clínicas más frecuentes del lupus eritematoso sistémico y las experimentan más del 85% de los pacientes. Las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de la mano son las que con mayor frecuencia son sintomáticas, junto a las rodillas y las muñecas. En algunos pacientes, aproximado, un 10%, pueden aparecer deformidades debidas a la lesión del tejido periarticular, un trastorno denominado artropatía de Jacob. El uso intenso de corticoesteroides en muchos pacientes con lupus puede acompañarse de la aparición de una osteoporosis, incluidas las fracturas osteoporóticas, o de osteonecrosis, más frecuente en las caderas, aunque la vasculopatía subyacente también puede contribuir al daño articular. La inflamación de los músculos con aumento de la creatina fosfocinasa puede aparecer raramente en el lupus eritematoso sistémico, y la miopatía puede observarse como consecuencia del tratamiento con corticoesteroides. La fibromialgia, caracterizada por puntos gatillo dolorosos en localizaciones características, acompaña con frecuencia al lupus eritematoso sistémico y puede contribuir a la astenia y la depresión. Sistema renal. La afectación renal es frecuente en el lupus eritematoso sistémico, y un 74% de los pacientes se afecta en algún momento de la evolución de su enfermedad y es un mal indicador pronóstico. La lesión renal se atribuye generalmente al depósito de inmunocomplejos circulantes o a la formación local de estos complejos en los glomérulos, y da lugar a la activación del complemento y al consiguiente reclutamiento de células inflamatorias. Además de la inflamación glomerular, la necrosis y la cicatrización, la lesión renal se caracteriza por lesiones vasculares, como la microangiopatía trombótica y la vasculitis extraglomerular. La enfermedad tubulointersticial con infiltración del intersticio por células mononucleares, atrofia tubular y fibrosis intersticial se detecta con frecuencia creciente, asociada a mal pronóstico de nefritis persistente y supervivencia renal.
La hipertensión puede ser una consecuencia de una afectación renal significativa. La mayoría de los casos de nefritis lúpica presenta un cuadro inmunopatológico complejo, pero, en general, el patrón de afectación renal refleja la zona de depósito de inmunoglobulinas y la calidad de los mecanismos efectores inducidos. El depósito mesangial de inmunoglobulinas induce la proliferación de la célula mesangial y se asocia a una hematuria microscópica y a una proteinuria leve. El depósito subendotelial de inmunocomplejos da lugar a una inflamación proliferativa y a una inflamación exudativa, junto a la hematuria, la proteinuria leve a moderada y la filtración glomerular reducida. El depósito subepitelial de inmunocomplejos adyacente a los podocitos y a lo largo de la membrana basal glomerular puede dar lugar a una nefritis membranosa con proteinuria en los límites nefróticos. Además, los anticuerpos antifosfolipídicos pueden apoyar el desarrollo de lesiones vasculares trombóticas o inflamatorias por dentro o por fuera de los glomérulos. En 1975 se publicó por primera vez una clasificación de la nefritis lúpica de la Organización Mundial de la Salud con revisiones posteriores. Estas clasificaciones revisaron y reevaluaron de forma rigurosa los criterios de clasificación de la International Society of Nephrology y la Renal Pathology Society de la glomerulonefritis lúpica. La glomerulonefritis de la clase primera y segunda implica el depósito mesangial de inmunocomplejos, clase primera sin hipercelularidad mesangial y clase segunda con ella. La clase tercera describe la glomerulonefritis focal que afecta a menos del 50% de todos los glomérulos. La clase cuarto incluye la glomerulonefritis difusa que afecta al 50% o más de los glomérulos. La clase quinto designa la nefritis lúpica membranosa y la clase sexto se caracteriza por lesiones escleróticas avanzadas. Las clases tercera y cuarto tienen subdivisiones para las lesiones activas y escleróticas, y la clase cuarto también tiene subdivisiones para la afectación segmentaria y global. El diagnóstico anatomopatológico incluye descripciones de la enfermedad tubulointersticial y vascular, así como de la afectación glomerular. El pronóstico de la enfermedad de la clase primera y la clase segunda es habitualmente bueno, mientras que la clase cuarto, la más frecuente forma de nefritis lúpica, tiene el peor pronóstico, en particular cuando la concentración sérica de creatinina está elevada en el momento del diagnóstico. La nefritis de la clase quinto ocurre en 10 a 20% de los pacientes, y el pronóstico a largo plazo depende del grado de proteinuria, de modo que la proteinuria leve tiene un buen pronóstico y el síndrome nefrótico con edema crónico un pronóstico más negativo. Hay que señalar que las venas renales pueden en ocasiones afectarse con una trombosis, lo que también contribuye al síndrome nefrótico. Esta complicación puede evaluarse mediante una ecografía renal. Figura 266, 3. Aspecto anatomopatológico de la nefritis lúpica. A. Nefritis lúpica de clase segunda. Una microfotografía de microscopia óptica de un glomérulo que muestra una leve hipercelularidad mesangial, ácido periódico de Schiff. B. Nefritis lúpica de clase tercera, A. Microfotografía de microscopia óptica que muestra un glomérulo con hipercelularidad segmentaria endocapilar, hipercelularidad mesangial, engrosamiento capilar de la pared y necrosis segmentaria capilar temprana, metenamina argéntica. C. Nefritis lúpica de clase cuarto G, A y C. Un glomérulo presenta la proliferación global endocapilar, la afluencia de leucocitos y cuerpos apoptósicos, contornos dobles, formación de medias lunas con transformación tubular, esclerosis temprana y rotura de la cápsula de Bowman, ácido periódico de Schiff. D. Microangiopatía trombótica en un paciente con lupus eritematoso sistémico y anticoagulante circulante. Un glomérulo muestra una trombosis capilar y arteriolar intensa, necrosis y edema de las células endoteliales, una afluencia de neutrófilos y éstasis de eritrocitos. No hay signos de sedimentos inmunitarios, metenamina argéntica. Sistema cardiovascular. La pericarditis y los nódulos en las valvas se encontraban entre las primeras manifestaciones clínicas descritas en el lupus eritematoso sistémico. Solo de forma reciente se ha registrado bien la ateroesclerosis prematura. La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente, pero a veces solo se detecta en estudios de imagen o en necropsias. Es un componente de la serositis generalizada que forma parte a menudo del lupus eritematoso sistémico y se asocia a autoanticuerpos e inmunocomplejos locales. La pericarditis suele manifestarse en forma de dolor torácico subesternal que mejora inclinándose hacia adelante y que puede exacerbarse con la inspiración o la tos.
Los síntomas y los derrames asociados a la pericarditis responden bien a dosis moderadas, 20 a 30 miligramos por día de prednisona, de tratamiento con corticoesteroides. Las alteraciones valvulares en el lupus eritematoso sistémico van desde nódulos estériles que describieron inicialmente Liebman y Sachs a engrosamientos valvulares inespecíficos. Los nódulos son inmóviles y habitualmente se localizan en el lado auricular de la válvula mitral y a veces en el lado arterial de la válvula aórtica. Las lesiones en el lado derecho son raras. Estos cambios estructurales pueden dar lugar en algunos casos a la insuficiencia valvular. Aunque los nódulos valvulares se detectan en la mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico en la necropsia, la valvulopatía clínica significativa es mucho menos frecuente, 1 a 18%. Lo más probable es que las lesiones valvulares verrugosas de Liebman y Sachs sean de naturaleza inflamatoria y pueden acompañarse de anticuerpos antifosfolipídicos. La ateroesclerosis prematura y acelerada es un factor prevalente en los pacientes con lupus, y se ha demostrado una placa ateroesclerótica carotídea preclínica en el 37% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico a diferencia del 15% en los controles con una edad y sexo parecidos. Se aplican los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, pero el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico es en sí mismo un factor de riesgo significativo de ateroesclerosis prematura. Entre los mecanismos relacionados con el lupus que implican riesgo adicional de ateroesclerosis, el interferón alfa y la modificación oxidativa de las proteínas asociadas al lípido contribuyen a la acumulación de daño vascular. La mortalidad por la ateroesclerosis puede ser hasta 10 veces mayor en los pacientes con lupus eritematoso sistémico que en los controles con una edad y sexo similares. Aunque no es específico del lupus eritematoso sistémico, el fenómeno de Raynaud, caracterizado por vasoespasmo episódico y oclusión de las arterias de los dedos en respuesta al frío y al estrés emocional, es una manifestación en hasta el 60% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y contribuye al dolor y a veces la necrosis de los extremos distales de las extremidades. La coloración de los dedos cambia clásicamente de la palidez a la cianosis y después al rubor a medida que la perfusión vascular se deteriora y a continuación se produce la reperfusión. Además, las pequeñas arterias, arteriolas y capilares pueden verse afectadas por la vasculitis y la necrosis fibrinoide con manifestaciones clínicas que incluyen las telangiectasias periungueales, el dolor abdominal y los síntomas neuropsiquiátricos. Sistema pulmonar. La pleuritis es la manifestación más frecuente de la afectación pulmonar en el lupus eritematoso sistémico y aparece en alrededor del 30% de los pacientes en algún momento de su enfermedad. La pleuritis se caracteriza por dolor con la respiración y derrames exudativos. La afectación parenquimatosa es menos frecuente, pero puede basarse en diferentes mecanismos, como la neumonitis sin infección demostrada y a veces la hemorragia alveolar, en hasta el 12% de los pacientes, la embolia pulmonar secundaria a la trombosis venosa o la hipertensión pulmonar con aumento de la resistencia pulmonar y reducción de la capacidad de difusión. Afectación neuropsiquiátrica. Las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico relacionadas con el sistema nervioso son neurológicas y psiquiátricas. La enfermedad puede afectar a los sistemas nerviosos central y periférico. El American College of Rheumatology ha identificado 19 síndromes neuropsiquiátricos que pueden asociarse al lupus eritematoso sistémico, y la validación de estas observaciones neuropsiquiátricas se ha apoyado en varios estudios independientes. Las manifestaciones más frecuentes que son probablemente atribuibles a la cerebritis del lupus eritematoso sistémico son la disfunción cognitiva, presente en el 17 a 66% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. La psicosis o los trastornos del humor, la primera descrita en hasta el 8% de los pacientes. La enfermedad cerebrovascular en el 5 a 18% de los pacientes. Y las convulsiones, presentes en el 6 a 51% de los pacientes. La cefalea también es frecuente. Como ninguna de estas manifestaciones del sistema nervioso central se encuentra exclusivamente en el lupus eritematoso sistémico, puede ser difícil estar seguro de que un cierto síntoma neuropsiquiátrico deba atribuirse al lupus eritematoso sistémico. La evaluación del lupus neuropsiquiátrico depende de una anamnesis y una exploración cuidadosas y de un estudio de laboratorio y, en algunos casos, de estudios de imagen y análisis del líquido cefalorraquídeo para excluir una infección.
La resonancia magnética es útil para detectar alteraciones intracraneales, que se ven en el 19 a 70% de los pacientes y son lesiones en la sustancia blanca, infartos cerebrales, trombosis de senos venosos y a veces atrofa. Pueden usarse pruebas de imagen más avanzadas como la angiografía por resonancia magnética y la espectroscopia por resonancia magnética para evaluar el flujo sanguíneo cerebral o el metabolismo neuronal. La afectación de los nervios craneales y ocular, probablemente debida a una vasculopatía y a una isquemia focal, puede afectar a veces a la visión. La exploración ocular de la retina puede revelar manchas algodonosas como resultado de la isquemia o necrosis retiniana. Aunque rara, la mielopatía transversa, asociada con frecuencia a los anticuerpos antifosfolipídicos, puede tener consecuencias devastadoras, incluida la paraplegia. Las neuropatías sensitivo-motoras, a menudo asimétricas, son más frecuentes, hasta el 28%, y se deben a una lesión de las fibras nerviosas pequeñas por la vasculopatía en las arterias pequeñas que las irrigan. Como ocurre en la nefritis lúpica, los mecanismos fisiopatológicos responsables de las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico son diversos y complejos. Datos recientes indican que los autoanticuerpos que muestran reactividad cruzada con los receptores para el glutamato de la superficie de la neurona y el ADM pueden mediar la muerte excitotóxica de las neuronas, y se ha propuesto que contribuyen a la disfunción cognitiva. Los anticuerpos dirigidos contra la proteína P ribosómica también se han asociado al lupus neuropsiquiátrico, y los anticuerpos antifosfolipídicos pueden contribuir a un estado de procoagulación, trombosis vascular e isquemia cerebral. Se ha demostrado claramente la vasculopatía cerebral mediante estudios angiográficos y anatomopatológicos. La vasculopatía no inflamatoria de los vasos pequeños es la lesión más frecuente y puede asociarse a microinfartos. Los mediadores inflamatorios, como las citocinas interleucina, 6 e interferón alfa y las metaloproteinasas de la matriz, también contribuyen a las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico. Aparato digestivo. Aunque infrecuente, la vasculitis del tubo digestivo o del mesenterio puede provocar dolor y necrosis intestinal. Menos frecuente que la pleuritis y la pericarditis, la peritonitis puede manifestarse en forma de derrame peritoneal y dolor abdominal. La pancreatitis aparece en menos del 10% de los pacientes, pero puede deberse también a trastornos vasculares. La hepatitis lupoide, un síndrome que se llamó así por la presencia de anticuerpos antinucleares en pacientes con hepatitis activa crónica, es un nombre confuso porque raramente se observan transaminasas elevadas en los pacientes con lupus. Linfoadenopatía. Alrededor de un tercio de los pacientes con lupus eritematoso sistémico muestra una linfoadenopatía difusa en algún momento de la evolución de su enfermedad. Los ganglios no son dolorosos a menudo y a veces se considera el linfoma en el diagnóstico diferencial. La biopsia revela habitualmente una hiperplasia folicular, aunque algunas observaciones histopatológicas parecen similares a las de la linfoadenitis necrosante histiocítica, que es una manifestación de la enfermedad de Kikuchi, un síndrome autolimitado caracterizado por fiebre y linfoadenopatía. Estudios multicéntricos recientes han determinado la frecuencia de neoplasias malignas en pacientes con lupus eritematoso sistémico y han encontrado un aumento significativo de neoplasias malignas sanguíneas, en particular de linfoma no hodgkiniano. A veces se ve una esplenomegalia en el lupus eritematoso sistémico y la afectación del bazo se caracteriza por un aspecto histológico clásico en piel de cebolla que aparece en forma de círculos concéntricos de matriz de colágeno rodeando a las arterias esplénicas y a las arteriolas. Sistema sanguíneo. Además de los autoanticuerpos bastante específicos del lupus eritematoso sistémico, anti-ADN, antisíndrome meningeo, también son frecuentes anticuerpos que se dirigen contra los elementos celulares de la sangre. Hay anemia en alrededor del 50% de los pacientes y es multifactorial. Puede asociarse a una prueba de Coombs positiva o a una hemólisis microangiopática o refleja una enfermedad crónica, normocrómica, normocítica. Se observa leucopenia, en particular la linfopenia, con un recuento de linfocitos que disminuye en el marco del aumento de la actividad de la enfermedad. Se han descrito anticuerpos que se unen a los linfocitos y los neutrófilos, y una mayor tendencia de los linfocitos a sufrir una apoptosis espontánea podría contribuir a la linfopenia.
La púrpura trombocitopénica idiopática puede ser una manifestación temprana del lupus eritematoso sistémico, y la trombocitopenia, inducida a veces por autoanticuerpos antiplaquetarios, puede provocar una hemorragia que ponga en peligro la vida. También puede haber autoanticuerpos frente a factores de la coagulación y contribuir a una alteración para que se forme el coágulo y a las hemorragias. Embarazo en el lupus y lupus neonatal. El debate sobre si el embarazo aumenta la probabilidad de que se exacerbe el lupus suscita diferencias entre los diferentes investigadores. Sin embargo, datos abundantes indican que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen embarazos con resultados fetales peores que los sujetos sanos. La hipertensión gestacional, el retraso del crecimiento fetal y la dificultad respiratoria del feto aumentan en los pacientes con lupus eritematoso sistémico y pueden llevar a una pérdida o parto prematuro del feto. La preeclampsia puede contribuir a un mal pronóstico de la madre y el feto y puede ser difícil de distinguir de una reactivación del lupus asociada a una nefritis lúpica. El lupus neonatal es una entidad propia que puede aparecer en niños de madres con o sin un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. El síndrome se caracteriza por lesiones cutáneas y bloqueo cardíaco congénito en el niño y la presencia de anticuerpos frente a las proteínas ligadoras de ARN-RO, SSA, o la SSB o ambas, en la madre. La mortalidad en los niños con un bloqueo congénito es del 15 al 31%. En muestras de necropsia se ha demostrado el depósito de IgAN-TIRO en el corazón fetal, indicativo de la transferencia transplacentaria de autoanticuerpos maternos, y el tejido conectivo denso rodeando el sistema de conducción. Las pruebas prenatales en madres con lupus en busca de anticuerpos anti-RO y anti-LA son adecuadas, y la monitorización fetal cuidadosa desde la semana 16 de embarazo puede detectar defectos de conducción. Los corticoesteroides orados como la dexametasona han revertido el bloqueo cardíaco en algunos casos. Está investigándose la utilidad de la hidroxicloroquina en la prevención de las manifestaciones del lupus neonatal. Tabla 266, 2. Actualización de los criterios revisados de 1982 para la clasificación del lupus eritematoso sistémico. Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos representan una clase especial de autoanticuerpos que se ven en alrededor de un tercio de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero que pueden aparecer en sujetos que no tienen un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Aunque al principio se pensó que estos anticuerpos eran específicos frente a los fosfolípidos expuestos en las membranas celulares, en particular tras el vuelco de las membranas de las células apoptósicas, datos extensos apoyan su reactividad primaria frente a las proteínas ligadoras de fosfolípidos, en particular 2-PI. Ya sea en un síndrome antifosfolipídico primario o en el lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos antifosfolipídicos se han asociado a trombosis venosas y arteriales. Además de las trombosis vasculares, las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico son la enfermedad glomerular microangiopática trombótica, las lesiones valvulares cardíacas, la lividez reticular, la trombocitopenia, la anemia hemolítica y la afectación del sistema nervioso central. Datos recientes indican que estos autoanticuerpos pueden contribuir a la pérdida del feto y a la restricción de su crecimiento al unirse a la placenta, lo que activa el sistema del complemento e induce inflamación. El síndrome antifosfolipídico catastrófico, desencadenado por el inicio agudo de una trombosis multisistémica, 3 o más órganos, es resistente al tratamiento anticoagulante y es mortal en aproximadamente el 50% de los casos. Diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Clasificación. Los criterios para la clasificación de los pacientes con lupus eritematoso sistémico con el fin de realizar estudios clínicos los ideó el American College of Rheumatology, y la revisión completa más reciente se publicó en 1982, con una actualización en 1997. Los criterios son 11 características que engloban manifestaciones de la afectación cutánea y mucosa, la artritis, la serositis, la afectación renal, el trastorno neurológico, el trastorno sanguíneo, el trastorno inmunitario y un título anormal en la prueba de anticuerpos antinucleares, y se exigen al menos 4 criterios para diagnosticar el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos antinucleares tienen una especificidad baja pero fortalecen la sensibilidad de los criterios porque es positiva en casi todos los pacientes con lupus.
Estos criterios no pretenden ser criterios diagnósticos porque más del 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico no cumple 4 criterios en ningún momento, aunque todos cumplen estos criterios en algún momento de la evolución de la enfermedad. Los criterios son útiles para recordar al médico las manifestaciones más características del lupus eritematoso sistémico, pero una anamnesis cuidadosa con una revisión detallada de sistemas y factores desencadenantes, así como los antecedentes familiares, es esencial para plantear la sospecha que lleve a un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Como los fármacos pueden desencadenar un síndrome lúpico, hay que realizar una anamnesis farmacológica detallada. La procainamida y la hidralazina presentan un gran riesgo de aparición de lupus, y la quinidina, la isoniazida, la minociclina y el interferón alfa recombinante tienen un riesgo inferior. Al inicio de los síntomas clínicos, el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico puede ser incierto porque muchas de las manifestaciones sistémicas del lupus pueden parecerse a las de otros trastornos, en particular infecciones virales o neoplasias malignas, y solo algunos de los síntomas clínicos típicos pueden expresarse en cualquier momento. Las manifestaciones importantes del lupus eritematoso sistémico son su naturaleza multisistémica y sus manifestaciones serológicas características. El diagnóstico diferencial del lupus eritematoso sistémico comprende otros trastornos reumáticos, como la artritis reumatoide y las vasculitis. Las infecciones, como la artritis gonocócica, por el parvovirus B19 y la mononucleosis. La enfermedad inflamatoria intestinal. La púrpura trombocitopénica trombótica. Las reacciones a los fármacos. Y las neoplasias malignas, en particular el linfoma. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas del lupus se solapan con las de otras enfermedades reumáticas autoinmunitarias y pueden evolucionar con el tiempo. Muchos factores genéticos, ambientales e inmunitarios asociados a lupus se asocian también a otras enfermedades autoinmunitarias sistémicas, y contribuyen con frecuencia a la configuración de un cuadro clínico complejo. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio pueden ser muy útiles para apoyar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Todos los elementos celulares de la sangre pueden verse afectados en el lupus, de manera que los hemogramas completos son pruebas esenciales que ayudan en el diagnóstico y el tratamiento. Un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado puede indicar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos patogénicos. Estos anticuerpos también se asocian a un falso resultado positivo en la prueba serológica de la sífilis, una observación que tiene sobre todo un interés histórico. La evaluación de la enfermedad renal en el lupus eritematoso sistémico consta de un análisis de orina con análisis microscópico del sedimento, el nitrógeno ureico y la creatinina séricas, y la obtención de una muestra de orina a las 24 horas, o bien, índice proteína. Creatinina en una muestra de orina, para calcular la depuración de proteína y de creatinina. La albúmina sérica baja podría ser compatible con una proteinuria persistente y una glomerulonefritis membranosa, mientras que los moldes celulares de eritrocitos y leucocitos en el sedimento urinario indican una glomerulonefritis proliferativa. Aunque la biopsia renal solo suele realizarse cuando el resultado puede influir en las decisiones terapéuticas, la clasificación anatomopatológica de las características de la enfermedad renal puede proporcionar información prognóstica. La velocidad de sedimentación globular, VSG, aunque un indicador muy inespecífico de inflamación sistémica, se determina a menudo y en muchos pacientes puede ser una indicación de la actividad de la enfermedad. Resulta interesante que la proteína C reactiva, un reactante de fase aguda, sea relativamente poco informativa en el lupus eritematoso sistémico porque es a menudo baja comparada con la VSG realizada al mismo tiempo. Analizar y controlar las pruebas serológicas características del lupus puede apoyar con fuerza el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y, en algunos casos, puede ayudar a evaluar la actividad de la enfermedad. La prueba de anticuerpos antinucleares es positiva en casi todos los pacientes y no debe repetirse una vez que se ha demostrado que es positiva. Los anticuerpos contra el admicatenario son frecuentes en el lupus eritematoso sistémico, y en algunos estudios se ha encontrado que vigilar su título puede ser útil para evaluar la actividad de la nefritis lúpica. Los autoanticuerpos específicos frente a las proteínas que se asocian a los ácidos nucleicos en partículas intracelulares están presentes en muchos pacientes y pueden apoyar el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico.
Los anticuerpos antisíndrome meningeo son muy específicos del lupus eritematoso sistémico y, junto a los anticuerpos antirribonucleoproteína, reaccionan con la partícula espliceosoma. Los anticuerpos anti-Ro, SSA, y anti-La, SSB, son específicos frente a proteínas presentes en una partícula que contiene ARN y son frecuentes en pacientes con el síndrome de Sjögren y en madres de niños con lupus neonatal, y es una característica del lupus eritematoso sistémico. Es útil demostrar la presencia de anticuerpos antisíndrome meningeo, antirribonucleoproteína, anti-Ro y anti-La cuando se está haciendo el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, pero los títulos de estos autoanticuerpos no ayudan a vigilar la actividad de la enfermedad. Las proteínas del sistema del complemento las activan inmunocomplejos, como los que se forman en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Los productos de la activación debidos a la escisión enzimática de los componentes del complemento promueven la inflamación directamente, al unirse a receptores de la superficie celular presentes en los fagocitos mononucleares, e indirectamente, actuando como sustancias quimiotácticas para reclutar células inamatorias. La reducción de las concentraciones de dos de los componentes más estables del complemento, C3 y C4, es típica en el suero, y la reducción de C3 y C4 es a menudo un indicador de su mayor consumo y de la mayor actividad de la enfermedad. Algunos laboratorios usan además una medida funcional de la actividad hemolítica total del complemento, CH50. Es el cuadro global aportado por una anamnesis cuidadosa, una exploración física y los datos sanguíneos, urinarios y serológicos el que apoya el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Debe reconocerse que hay una heterogeneidad considerable entre los pacientes y que diferentes combinaciones de manifestaciones clínicas caracterizarán a un sujeto. Como es el caso de muchas enfermedades sistémicas, la infección y algunas neoplasias malignas pueden tener un cuadro análogo y deben incluirse en el diagnóstico diferencial hasta que el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico sea seguro. Tabla 266, 3. Autoanticuerpos asociados al lupus eritematoso sistémico. Tratamiento lupus eritematoso sistémico. Aunque el conocimiento actual de los factores de riesgo génicos del lupus eritematoso sistémico no es suficiente para predecir en quiénes se desarrollará la enfermedad, una vez hecho el diagnóstico son fundamentales el asesoramiento y educación periódicos para tratar a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Se debe aconsejar a los pacientes que eviten los desencadenantes conocidos de las exacerbaciones de la enfermedad, como la luz ultravioleta, y si el lupus eritematoso sistémico debe instruir respecto a la necesidad de un reposo adecuado. El embarazo debe llevarse con precaución y con una vigilancia cuidadosa. Los pacientes con lupus deben ser informados de que existen datos que indican que los anticonceptivos orales y el tratamiento restitutivo con estrógenos no contribuyen a las exacerbaciones de la enfermedad. Tratamiento médico tradicional. Las manifestaciones clínicas del lupus que no afectan a sistemas orgánicos importantes pueden tratarse a menudo con antiinflamatorios no esteroideos, dosis bajas de corticoesteroides y antipalúdicos. Los corticoesteroides son inmunodepresores que modulan muchas funciones de los linfocitos y los monocitos, como la producción de citocinas proinflamatorias. La prednisona por vía oral en dosis de 5 a 30 miligramos diarios es eficaz para los síntomas constitucionales, las artralgias, la pericarditis y la pleuritis, y la afectación cutánea. A veces se aplican corticoesteroides tópicos a las lesiones cutáneas. Aunque eficaces, los corticoesteroides también tienen efectos tóxicos que complican la morbilidad asociada al lupus. La inmunodepresión amplia mediada por estos fármacos contribuye a la proclividad a la infección que es inherente al lupus eritematoso sistémico. La osteonecrosis, las fracturas osteoporóticas, las cataratas subcapsulares posteriores, la diabetes, la miopatía, la hipertensión, la insuficiencia suprarrenal y los trastornos emocionales son efectos perjudiciales adicionales de los corticoesteroides. Los fármacos antipalúdicos, con más frecuencia la hidroxicloroquina administrada en dosis de 200 a 400 miligramos por día, se han usado desde hace tiempo para controlar la afectación cutánea y las artralgias y se usan habitualmente en la mayoría de los pacientes con lupus.
Un importante estudio canadiense que demostró una mayor frecuencia de reactivación de la enfermedad en los pacientes que habían suspendido la hidroxicloroquina contribuyó a su uso reciente en el lupus para una amplia variedad de manifestaciones clínicas. La hidroxicloroquina se ha asociado a una menor incidencia de trombosis, un mecanismo que podría influir en la vasculopatía y la lesión de órganos finales. Un mecanismo adicional de acción es a través de la vía del receptor de tipo TOL, que es responsable de la activación de las respuestas inmunitarias innatas. Los efectos de los fármacos antipalúdicos sobre la acidificación de las vesículas intracelulares donde el receptor de tipo TOL se asocia a sus ligandos puede inhibir la activación de la célula inmunitaria mediada por ácidos nucleicos estimuladores. Los antipalúdicos se toleran bien. Debido a que en casos raros pueden producir efectos adversos oculares, las exploraciones oculares deben preceder a la iniciación del tratamiento y repetirse cada 6 a 12 meses. Tratamiento de enfermedad grave de un sistema orgánico. Si la enfermedad es más grave, como nefritis activa, enfermedad del sistema nervioso central o vasculitis sistémica, una dosis diaria de 60 miligramos de prednisona o de 1 gramos de metilprednisolona intravenosa durante 3 días neutraliza en ocasiones la actividad patológica. En diversas circunstancias es necesario un tratamiento inmunodepresor, citotóxico o biológico adicional. Es útil el algoritmo que describe las directrices de tratamiento farmacológico de la nefritis del lupus elaborado por el Task Force Panel, constituido en el marco del American College of Rheumatology, porque la nefritis del lupus es la manifestación clínica más grave del lupus eritematoso sistémico en un sistema orgánico. Puede aplicarse un método parecido para otras reagudizaciones clínicas importantes de la enfermedad. Las reagudizaciones del lupus, con descompensación rápida de la función renal, enfermedad del sistema nervioso central, convulsiones, accidentes cerebrovasculares o psicosis, vasculopatía o vasculitis diseminada, pueden ser mortales y deben identificarse con prontitud y tratarse de manera intensiva. Una atención meticulosa a la vigilancia para detectar una infección concurrente o sobreañadida es una prioridad importante durante el tratamiento de una reagudización grave del lupus y puede ser bastante difícil distinguir entre sepsis, lupus activo o síndrome antifosfolipídico. Por lo general, al tratamiento con dosis altas de corticoesteroides se le añade ciclofosfamida en el contexto de una reagudización grave, aunque está aumentando el uso de micofenolato de mofetilo en circunstancias en las que el médico o el paciente prefieren evitar los efectos secundarios de la ciclofosfamida. Varios estudios comparativos aleatorizados han investigado las opciones para mantener la mejoría en los pacientes que responden al tratamiento de inducción en el contexto de una reagudización de la nefritis del lupus, y los datos recientes son favorables al micofenolato de mofetilo frente a la azatioprina. La Food and Drug Administration ha aprobado un fármaco biológico, el belimumab, anticuerpo monoclonal que reacciona con Bliss, para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico activo autoanticuerpo positivo junto con tratamiento convencional. Sin embargo, el fármaco aún no se ha probado en los pacientes con nefritis lúpica u otras manifestaciones graves de lupus. A continuación se analizan los fármacos utilizados en el tratamiento del lupus. Fármacos inmunodepresores. Fármacos alquilantes. Aproximadamente el 33% de los pacientes con lupus recibe tratamiento citotóxico durante el curso de su enfermedad. La ciclofosfamida es un fármaco citotóxico que ha sido uno de los tratamientos más fiables y estudiados para las manifestaciones orgánicas sistémicas del lupus, en particular la nefritis lúpica y la afectación del sistema nervioso central. Los estudios realizados en los National Institutes of Health en los años 80 llevaron a recomendar un régimen estándar de ciclofosfamida, 0,5 a 1 gramos por metros cuadrados de superficie corporal por vía intravenosa una vez al mes durante 6 meses, seguido de un cuarto de esa dosis durante 2 años. La ciclofosfamida suele darse con prednisona por vía oral en dosis decrecientes o a veces con pulsos de metilprednisolona. Aunque este régimen controla a menudo la glomerulonefritis, no se ha demostrado que aumente la supervivencia global de los pacientes, y la ciclofosfamida se asocia a efectos adversos significativos, como la citopenia, la infección, el fracaso gonadal y las neoplasias malignas. Estudios clínicos recientes han incluido regímenes inmunodepresores modificados, como una inducción de 6 meses seguida del mantenimiento con fármacos inmunodepresores menos tóxicos, como la azatioprina o, mejor aún, el micofenolato de mofetilo. La ciclofosfamida está relativamente contraindicada en las mujeres embarazadas.
Figura 266, 4. Algoritmo para el tratamiento de inducción de la nefritis lúpica. Directrices elaboradas por el Task Force Panel del American College of Rheumatology para el tratamiento de la nefritis lúpica de clase tercera o cuarto. Consúltese la referencia bibliográfica 15 para las directrices de tratamiento de la nefritis lúpica de clase tercera o cuarto con semilunas y la nefritis lúpica membranosa de clase quinta sin cambios proliferativos y proteinuria en grado nefrótico. El Task Force Panel prefirió el micofenolato de mofetil o a la ciclofosfamida en pacientes que desean conservar la fertilidad. Inhibidores de la síntesis de purinas. La azatioprina se ha usado para el tratamiento de la nefritis lúpica y ha sido un fármaco ahorrador de esteroides en el lupus eritematoso sistémico durante muchos años. La azatioprina inhibe la síntesis de ADN e inhibe las vías transmisoras de señales clave en los linfocitos. Tratamiento de la azatioprina se administra con frecuencia en dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramos por día administradas en forma de comprimidos. Los efectos tóxicos de la azatioprina afectan a la médula ósea y dan lugar a citopenías, así como a problemas hepáticos, que a veces producen transaminitis. Su uso se ha asociado en casos raros al linfoma no hodgkiniano. Se ha usado con seguridad en mujeres embarazadas. El micofenolato de mofetilo es un inhibidor que se une a la isoforma de la monofosfato de inosina deshidrogenasa que media la síntesis de purinas en los linfocitos activados. Ha mostrado un buen resultado en la inhibición del rechazo de aloinjertos. Ensayos clínicos recientes han comparado el micofenolato de mofetilo con la ciclofosfamida intravenosa para el tratamiento de inducción en la nefritis lúpica. Los resultados demostraron la equivalencia del micofenolato de mofetilo y la ciclofosfamida en los pacientes con nefritis lúpica. En un estudio aleatorizado, el micofenolato de mofetilo, 1 gramos 2 veces al día, fue más efectivo que la azatioprina como tratamiento de mantenimiento de la nefritis lúpica, con una disminución del porcentaje de fracaso terapéutico. Metotrexato. El metotrexato es un antagonista del folato que se usa con frecuencia en la artritis reumatoide. Un ensayo a doble ciego, controlado con placebo y con asignación aleatoria de metotrexato por vía oral, 15 a 25 miligramos por semana durante 6 meses, en el lupus eritematoso sistémico controló la enfermedad y permitió reducir la prednisona. Las manifestaciones clínicas que más respondieron fueron cutáneas y articulares. Tratamientos complementarios y de otro tipo. Gamaglobulinas intravenosas. Aunque no disponemos de datos positivos de ensayos controlados de gamaglobulinas intravenosas, los casos clínicos y la experiencia clínica indican que la administración de mezclas de fracciones de IG puede a veces recuperar el control del lupus refractario a otros tratamientos. Un régimen frecuente es el de 2 gramos por kilogramos en dosis divididas durante un período de 3 a 5 días. Se han propuesto varios mecanismos para este tratamiento, como el bloqueo de los receptores para el frecuencia cardíaca, la modulación de la función linfocítica a través de receptores para el frecuencia cardíaca, el aumento del catabolismo de las inmunoglobulinas patogénicas y las acciones de anticuerpos antiidiotípicos que forman parte de la IG administrada. Recambio plasmático. La eliminación de anticuerpos e inmunocomplejos patogénicos es el objetivo del recambio plasmático, pero hay pocos datos que apoyen la utilidad de este tratamiento. Sin embargo, el recambio plasmático ha resultado útil en ocasiones en pacientes con lupus y complicaciones que ponían en peligro su vida en los que las manifestaciones clínicas podían atribuirse claramente a autoanticuerpos patogénicos. En particular, el recambio plasmático ha sido eficaz en casos de púrpura trombocitopénica trombótica asociada al lupus eritematoso sistémico. Tratamientos biológicos. Se están investigando de forma activa tratamientos biológicos en ensayos clínicos, pero solo un fármaco se ha mostrado eficaz en la fase tercera de los estudios. El belimumab, un anticuerpo monoclonal, bloquea la supervivencia del linfocito B y la señal de diferenciación. Con una dosis de 1 o 10 miligramos por kilogramos por vía intravenosa los días 1 y 28 y después cada 28 días durante 48 semanas, el belimumab redujo la actividad de la enfermedad con medidas confirmadas y con una evaluación médica global y disminuyó las concentraciones de autoanticuerpos.
En un segundo estudio, el belimumab, 10 mg por kilogramos por vía intravenosa los días 0, 14 y 28, y después cada 28 días, la pauta posológica recomendada en la actualidad, durante 72 semanas, añadido al tratamiento convencional, mejoró significativamente el porcentaje de respuesta, actividad de la enfermedad y reagudizaciones graves, con una tolerabilidad por lo general óptima en el lupus eritematoso sistémico. Los subgrupos clínicos que son más apropiados para el uso del belimumab, aprobado recientemente por la Food and Drug Administration, se determinarán mediante futuros ensayos clínicos y la experiencia clínica. Otros fármacos en investigación se dirigen a los linfocitos B, la activación de los linfocitos T y las citocinas. El rituximab, un anticuerpo monoclonal específico frente a la molécula CD20 de la superficie del linfocito B, está autorizado para los linfomas B y se ha usado en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico que responden mal a otros tratamientos. El rituximab elimina los linfocitos B, a menudo durante muchos meses, y puede limitar la activación del linfocito T al eliminar los linfocitos B activados que pueden servir de células presentadoras de antígeno. Sin embargo, los ensayos clínicos controlados con rituximab en el lupus no han demostrado su eficacia. En un estudio aleatorizado doble ciego comparativo con placebo de fase tercera en pacientes con nefritis lúpica proliferativa activa, el rituximab aumentó el número de pacientes con respuesta y la disminución de la concentración de anti-ANDS de C3, C4, pero no mejoró los criterios de valoración clínicos después de un año de tratamiento. Se están estudiando otros fármacos que bloquean la supervivencia de los linfocitos B y los factores de diferenciación o se dirigen contra moléculas de la superficie de los linfocitos B. Las dianas en los linfocitos T son el CD28 y el coestimulador inducible, ICOS, una molécula de la superficie del linfocito T de la misma familia molecular que el CD28 y el CTLA4. El bloqueo de la activación de los linfocitos T mediante CTLA4, y un inhibidor soluble de la unión del CD28 a su ligando, o la interacción de la inhibición del ligando ICOS podría inhibir la diferenciación de los linfocitos B en el centro germinal. Están estudiándose anticuerpos monoclonales específicos para la mayoría de las isoformas de interferón alfa, porque son un método racional a la vista del notable papel genético e inmunitario del interferón de tipo 1 en muchos pacientes con lupus eritematoso sistémico 18. La interleucinas, 6 y el interferón gamma son otras citocinas contra las que pueden insuficiencia respiratoria dirigidas los fármacos en estudio. Tratamientos complementarios. Además de neutralizar la autoinmunidad y la inflamación en el lupus eritematoso sistémico, cuando está presente, es esencial neutralizar la hipertensión de manera adecuada. En las personas con nefritis lúpica, el tratamiento con un inhibidor de la angiotensina o con un antagonista de los receptores de angiotensina reduce la presión intraglomerular y, por tanto, disminuye la proteinuria. En los pacientes con antecedente de trombosis, que habitualmente tendrán anticuerpos antifosfolipídicos, se recomienda la warfarina a largo plazo. La posibilidad de utilizar estatinas en el lupus es interesante, porque tienen efectos antiinflamatorios e hipolipidemiantes, aunque todavía no se ha demostrado su eficacia para neutralizar la actividad de la enfermedad del lupus en estudios comparativos. Está estudiándose la utilidad de los suplementos de vitamina D en el lupus. Orientaciones futuras. Los avances recientes en la inmunología básica, junto a una caracterización molecular y clínica detallada de cortes de pacientes con lupus eritematoso sistémico, han dirigido la atención al papel que los factores de tipo adyuvante desempeñan en la activación de la respuesta inmunitaria innata a través del receptor de tipo TOL. Los desencadenantes primarios de esa respuesta son desconocidos, pero datos abundantes apoyan la producción de interferón de tipo 1 como una consecuencia importante de la activación inmunitaria que influye en muchos aspectos de la función linfocítica, incluida probablemente la inducción de respuestas inmunitarias frente a antígenos propios. Además de los tratamientos biológicos en estudio en la actualidad que se dirigen contra los linfocitos T y B, pueden diseñarse futuros tratamientos que pueden inhibir la activación del receptor de tipo TOL, los componentes de la transmisión de señales situados por debajo del receptor de tipo TOL, detectores citoplásmicos de ácidos nucleicos estimuladores, o el propio interferón de tipo 1. El reconocimiento de que el sistema del complemento contribuye de forma esencial a la inflamación desencadenada por los anticuerpos antifosfolipídicos, así como por los inmunocomplejos, proporciona dianas adicionales que podrían inhibirse con tratamientos y limitar la lesión tisular.
La investigación continua de los factores génicos y ambientales que contribuyen a la proclividad a la enfermedad puede permitir la identificación de sujetos con riesgo de padecer lupus eritematoso sistémico y aclarar los principales estímulos que llevan a la autoinmunidad. La identificación de marcadores biológicos informativos que reflejen e incluso predigan las exacerbaciones de la enfermedad debería mejorar el tratamiento médico de los pacientes con lupus. Pronóstico. Aunque la supervivencia de los pacientes con un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico es buena, el lupus sigue siendo una enfermedad en potencia mortal. El lupus eritematoso sistémico muestra un patrón de mortalidad bimoral, con muertes dentro del primer año atribuibles a un lupus activo y a infecciones y las muertes tardías atribuibles a una enfermedad ateroesclerótica cardiovascular. Estudios de cortes recientes han calculado una supervivencia a los 5 años superior al 90%, y la mejora del tratamiento médico contribuye probablemente a los mejores resultados a diferencia de los primeros estudios, y una supervivencia a los 10 años del 85%. Sin embargo, una vez realizado el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, la remisión prolongada es rara. De 702 pacientes registrados en una clínica de lupus en Canadá, el 6,5% consiguió la remisión completa, puntuación de 0 en el SLE Disease Activity Index, y solo el 1,7% mantuvo la remisión durante al menos 5 años sin tratamiento. La presencia de cualquier lesión orgánica permanente dentro del primer año tras un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico se asocia a una mala supervivencia a los 10 años, un 75% comparado con un 95% en los que no tienen una lesión orgánica permanente. Respecto al pronóstico renal, un aumento de la creatinina sérica en el momento del diagnóstico se ha correlacionado con un resultado adverso. Estudios recientes de poblaciones minoritarias de los Estados Unidos de Norteamérica han indicado que los factores pronósticos de una elevada actividad de lupus son las etnias hispana, tejana y negra, la falta de seguros sanitarios y un escaso apoyo social. La raza negra y los anticuerpos contra el ADMI catenario también pronostican una enfermedad muy activa, como la actividad previa de la enfermedad. Los datos de un estudio multicéntrico de casi 10.000 pacientes han apoyado un incremento del riesgo de neoplasias malignas sanguíneas en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, en particular del linfoma no hodgkiniano. Los factores pronósticos de un resultado fetal adverso en las madres con lupus son la afectación renal materna y la hipertensión.